Hola amigos, nuevamente seguimos con la resolución del cubo 3×3 y en esta segunda ocasión vamos a mirar cómo armar el segundo nivel. En el anterior habíamos terminado el primer nivel y en esta oportunidad nos corresponde el segundo nivel. Tenemos que ubicar estas piezas medias, son las aristas, pero deben coincidir cada una con su color, con el color central. Comúnmente las aristas de la segunda capa las vamos a ubicar en la última capa o en el mismo nivel, pero están rotadas. Aquí miramos, esta no corresponde, los colores de los centros no corresponden. Esta, a pesar de que le coincide el color verde, no le coincide el lateral derecho, que sería tomate. Encontramos en la capa inferior una arista azul rojo. Nos corresponde siempre buscar en la capa inferior piezas o fichas que no posean color amarillo. ¿Por qué? Nuestra primer cara fue el blanco, el color contrario a este es el amarillo. Entonces las fichas o piezas que contengan color amarillo siempre irán al final. Aquí hemos encontrado una arista color azul rojo y la ubicaríamos de la siguiente forma. El color azul nos indica que debemos posicionarla con el color central, el azul. El rojo debemos observar si se encuentra a la izquierda o a la derecha. En este caso lo tenemos a la izquierda y haríamos los siguientes movimientos. Son muy sencillos. Como la arista va hacia la izquierda, la capa inferior donde está la arista posicional giraría al lado contrario, es decir, a la derecha. La capa izquierda baja, la capa inferior regresa en su giro, gira a la izquierda, capa izquierda sube, capa inferior continúa el movimiento hacia la izquierda. Hacemos este giro previo del cubo, la capa derecha baja, capa inferior gira a la derecha, armamos esta línea blanca y la capa derecha sube. Hemos ubicado correctamente la arista. Seguimos buscando en la capa inferior y observamos que no tenemos ninguna arista con color diferente al amarillo y las encontramos en el nivel medio. Nos correspondería extraer una de estas hacia la capa inferior. ¿Cómo hacemos? Vamos a introducir cualquier pieza con la arista que queramos baje, o bien esta o bien esta. En esta oportunidad vamos a hacerlo con la derecha para que vean los movimientos con el lado derecho. Vamos a ubicarla al lado derecho. La arista de la capa inferior giraría a la izquierda. Capa derecha baja, capa inferior regresaría a la derecha, capa derecha sube, la capa inferior continúa el movimiento a la derecha, hacemos este giro del cubo, capa izquierda baja, capa inferior gira a la izquierda, armamos la línea blanca y la capa izquierda sube. Hemos posicionado esta y
hemos logrado bajar una arista que nos interesa ubicarla en este segundo nivel. Miramos que este color es el tomate, lo llevamos con su centro tomate, miramos dónde está el azul, corresponde a la izquierda, y los mismos movimientos repetitivos: va a la izquierda, gira a la derecha, baja a la izquierda, regresa a la inferior a la izquierda, sube a la izquierda, la inferior continúa el movimiento a la izquierda, giramos el cubo de esta forma, la derecha baja, la inferior gira a la derecha, armamos la línea blanca y la capa derecha sube. Hemos ubicado correctamente esta arista. Observamos que tenemos otra arista sin color amarillo, que es la verde rojo. Ubicamos el verde con su centro y miramos hacia dónde está el rojo. El rojo en este caso está a la derecha. Movimientos repetitivos: va a la derecha, la inferior gira a la izquierda, baja a la derecha, la inferior regresa, la derecha sube, la inferior continúa el movimiento a la derecha, previo giro del cubo, baja a la izquierda, la inferior regresa a la izquierda, armamos la línea blanca y la izquierda sube, ubicada correctamente. Miramos que la última arista está en la parte inferior y los colores nos indican que es la arista verde tomate. El tomate lo hacemos coincidir con su centro, el verde está a nuestra derecha y los mismos movimientos: inferior a la izquierda, capa derecha baja, capa inferior regresa a la derecha, la capa derecha sube, la capa inferior continúa el movimiento hacia la derecha, giramos el cubo, capa izquierda baja, capa inferior regresa a la izquierda, armamos la línea blanca y la capa izquierda sube. Como observamos, con estos movimientos sencillos y fáciles de aplicarlos, hemos armado el segundo nivel del cubo 3×3. Ya en el próximo video haremos alusión exclusiva a cómo armar el último nivel, que implica un poco más de concentración, por cuanto nos correspondería aplicar unos pequeños algoritmos que no son muy difíciles de memorizar. Espero les haya gustado. Es una forma muy práctica y sencilla de solucionar el cubo. Suscríbete, dale like y comparte.